Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de recomendaciones de Seriamente Cine. Yo soy Will Turner y el día de hoy les quiero platicar sobre una de las películas que creemos merece la pena ser revisitadas en esta sección de recomendaciones. En esta ocasión yo les traigo la película de Mentiras Verdaderas o True Lies, dirigida por James Cameron de 1994, y parecería una premisa convencional, pero es que yo creo que los 90 fue una gran época para el cine de acción en Hollywood y sobre todo en películas que tenían la temática de espías, de guerra, y esto es muy interesante porque Mentiras Verdaderas retoma un conflicto que acaba de acontecer en ese entonces de manera relativamente reciente en Estados Unidos, que fue la guerra contra Irak que emprendió el presidente George Bush padre, eh, y venía enmarcada en una serie de pues prejuicios y escalada en contra de la gente musulmana, puesto que pues fue un ataque contra el régimen de Saddam Hussein a finales de los 80 y principios de los 90. Mentiras Verdaderas sigue la historia de Harry Tasker, que parecería un convencional vendedor de computadoras y que está casado con Helen Tasker. Parecería una familia convencional con un marido muy ocupado, amoroso, pero desorganizado y un poco torpe al momento de justificar sus ausencias. A lo largo de la película vemos que esas ausencias son porque pues es un espía que tiene misiones alrededor del mundo, en lugares lejanos, remotos, y pues eso lo obliga a estar fuera de su familia, lo que lleva a que Helen Tasker se involucre con una persona que de manera pues digamos un poco irónica se involucra con una persona que le asegura que él es un espía y que la quiere reclutar para una misión. Claro que el personaje de Arnold Schwarzenegger cuando se entera de esto no está nada feliz y de alguna manera trama que pueda ponerles una trampa para intentar darle una lección a Helen. Esto mientras él investiga un caso verdadero de tráfico de armas nucleares que están usando a pues digamos que una persona que se dedica como a hacer curaduría de arte para millonarios, y esta empresa que se dedica a comercializar con arte y antigüedades es, digamos, la fachada para poder realizar el tráfico de armas hacia los Estados Unidos o desde Estados Unidos. Y pues ese era este arquetipo de malo que también era un terrorista, que era muy despiadado, y en eso es donde se enmarca la película, que por supuesto fue una película que en su momento fue un verdadero hit. Recordemos que eh, Mentiras Verdaderas se convirtió en una de las películas de acción de mayor presupuesto. Creo que para nadie de nosotros es un secreto, un misterio, saber cómo es que James Cameron llegó a ser quien es hoy en día. Pues bueno, fue gracias a proyectos como Mentiras Verdaderas que le dieron la capacidad de demostrar que una película de alto presupuesto también tenía resultados favorables. James Cameron y Schwarzenegger no eran completos desconocidos, ya habían trabajado anteriormente en la película de Terminator, que había sido un verdadero hit y una película de culto instantáneo que por supuesto que al día de hoy sigue siendo una referencia indiscutible para el cine de ciencia ficción. Schwarzenegger además venía de un fracaso en taquilla con una película que se llamaba El último héroe de acción, y pues digamos que la pareja de creativa entre Cameron y Schwarzenegger encontraron pues un proyecto muy afortunado en Mentiras Verdaderas, puesto que él, este es uno de los actores de acción predilectos de Hollywood, necesitaba de verdad un nuevo éxito. Y pues bueno, Cameron ya traía una trayectoria interesantísima. Digamos que él no había tenido ningún resbalón, como si lo había tenido el actor Arnold Schwarzenegger, en el sentido que, pues bueno, Cameron venía de haber escrito la secuela de Rambo, de haber dirigido y escrito también la secuela de Alien. No, bueno, claro que había hecho Terminator, la película de Piraña. Entonces, digamos que Cameron, pues más bien traía una carrera que de manera meteórica venía en ascenso, y creo que además Mentiras Verdaderas llega en un momento en el que para la gente que está acostumbrada al cine,
Pues claro que las escenas de acción nunca han sido ajenas, ¿no? A las películas hollywoodenses, pero esto era una película en donde el mismo Cameron decía, podías ver el dinero escurrir a través de la pantalla, porque vemos escenas impresionantes, como Arnold Schwarzenegger haciendo una persecución montado en un caballo dentro de un hotel y casi saltando, ¿no? Desde la azotea de un edificio a otro, el villano haciendo pues estas como maniobras imposibles de saltar de un edificio a otro, caer en la piscina del rascacielos de junto, en fin, una verdadera locura. Y creo que también es muy interesante en cómo en ese entonces Hollywood interpretaba la guerra. Creo que Hollywood siempre ha sido muy crítico sobre las decisiones bélicas que ha tomado los Estados Unidos. Lo podemos ver con películas desde Cara de Guerra, Platón, Apocalipsis Ahora, e incluso con las parodias sobre cine de guerra con Loca Academia de Pilotos uno y 2. La guerra de Irak de los 90 también fue conocida como la guerra de los videojuegos, The Video Games War, por la manera en la que había un acceso pues casi en directo sobre los ataques que estaba realizando Estados Unidos contra sus enemigos y en donde veíamos estas tomas de las cámaras que iban montadas sobre los jets de guerra y eso parecería como si fuera un videojuego de primera persona, ¿no? De estos conocidos como shooters, en donde pues nosotros estamos viendo como el punto de vista del piloto. Y creo que Mentiras Verdaderas, pues, quiso, o sea, le funcionaba muy bien la coyuntura, puesto que Estados Unidos ya había terminado ese conflicto en el 94 cuando había salido, o bueno, o al menos el conflicto parecería haber estado terminado. Y creo que además Mentiras Verdaderas es una verdadera joya del entretenimiento, porque a pesar de que es una película larga, dura más de 2 horas, no hay ningún momento en el que tengamos descanso, porque en el punto que logró James Cameron con Arnold Schwarzenegger, en donde lo acabamos de ver como este tipo, el gran hombre de acción, fuerte, despiadado, y que ya empezaba a tener como estos también, por otro lado, papeles que iban en el lado sentido, como un policía en el kinder, que también hizo al principio de los 90 Arnold Schwarzenegger, pues aquí vemos el balance perfecto, en donde hay la cantidad suficiente de comedia, de acción, de trama, y la dupla que hace con la actriz Jamie Lee Curtis es sensacional, puesto que además de que la misma Jamie Lee Curtis, interpretando a Helen Tasker, realizó muchas de las escenas de acción, puesto que lo que ya les había comentado en la trama, en donde pues mientras el marido quiere darle una lección a su esposa que había pensado de manera tentativa tener una especie de romance o involucrarse de alguna manera con otra persona que era un supuesto agente secreto, pues bueno, terminan en esta pues tipo de comedia de situación enredados en una verdadera misión y en donde Harry se da cuenta que su esposa no es la típica y aburrida ama de casa que él creía que era Helen. Y eso es creo que lo que es el verdadero espíritu de la película, puesto que sí vemos muchísimas escenas de acción, balaceras, explosiones, saltos, pero también vemos que el tema central fue la pulsión que tiene el protagonista por tratar de no perder a su esposa y por darse cuenta que, claro, su vida, su doble vida, lo ha llevado a casi perder a su familia. Y creo que eso es muy importante porque es una película que no pierde el foco en cuanto a las relaciones humanas y las relaciones de pareja, que para muchos terminan siendo lo más importante y lo que rige sus vidas, y sobre todo que era una idea pues ampliamente esparcida en ese entonces. Creo que es una comedia que no ha envejecido en lo absoluto mal. Digo, también hay que entender que es una producción que se desarrolló justo a mediados de los 90, ¿no? Es más bien la primera mitad de los 90 cuando empieza la producción y puede que pues esté enmarcada dentro de un contexto, pero eso no quita ni le resta ningún tipo de mérito, al contrario, creo que es muy interesante ver cómo se manejaba la comedia en ese entonces, lo que para mí es más bien una estampa de su época que no estamos nosotros para juzgar. Así que yo agradezco mucho que siga habiendo pues producciones como Mentiras Verdaderas que estén ahí y de verdad que esa película es una gozada. Me enteré tiempo después que intentaron hacer una secuela, pero
pues precisamente los actos terroristas que ocurrieron en Estados Unidos a principios de la década del 2000, pues terminaron por sepultar el proyecto, puesto que sintieron que la herida estaba demasiado expuesta. Tal vez si de por sí Mentiras Verdaderas ya había tomado un evento que para una parte de la población estadounidense fue un poco incómoda, puesto que, pues claro que hubieron bajas en el conflicto que tuvieron en Irak en el 91 en la guerra del Golfo, eh, pues sintieron que esta vez la importancia del acontecimiento que había sido el ataque a Estados Unidos en 2001, pues no era el momento preciso para sacar una secuela que involucrara nuevamente pues una trama de espionaje con gente de Medio Oriente. Intentaron hacerla que la contraparte del detective Harry Tasker fuera otra, que no fuera de esa región que estaba en conflicto, pero el proyecto terminó por ser completamente sepultado después de eso. Y claro que nunca más se intentó retomar el proyecto de una secuela de Mentiras Verdaderas. Así que es una de esas películas que se mantiene sin secuela, sin precuela, sin nada por el estilo. Mentiras Verdaderas está disponible en varios servicios de streaming. Incluso se le hizo recientemente una remasterización y se puede conseguir en Blu-ray para verla en una calidad a la que nunca se ha visto la película de Mentiras Verdaderas previo a esta, pues digamos que reapreciación del cine de acción de los 90. Yo recuerdo haber visto esa película rentada en un videocentro y tenía muy buenos recuerdos de la película, y ahora que tuve oportunidad de verla, confirmo que Mentiras Verdaderas se mantiene como una auténtica joya del cine de acción de los 90. Espero que tengan la oportunidad de verla. Si ya la vieron, también coméntenme qué es lo que ustedes recuerden sobre la película de True Lies, Mentiras Verdaderas, dirigida por James Cameron, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Y por supuesto, si quieren que recomendemos, hablemos de cualquier otra película que ustedes crean que merece la pena volver a ser vista, déjenlo aquí en los comentarios. Yo estoy más que feliz de leerles. Les recuerdo que además de las redes sociales de Seriamente Cine, que estamos en Spotify y YouTube. A mí también me pueden encontrar en mis cuentas de Instagram como @will_turner, en Twitter @willtm01, o en mi cuenta alterna de Instagram que es obsesión_es. Yo los espero ahí si es que gustan acompañarme, y si no, nos vemos en un siguiente episodio de recomendaciones de Seriamente Cine.